فلسطين تاج عالراس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. فلسطين تاج عالراس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله. Bienvenidos a un nuevo viernes de conversación en este espacio que hace posible la comunidad palestina de Chile. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Estamos a través de todas las redes sociales de la comunidad palestina. Estamos también a través de las redes sociales de la OSP de la Universidad Católica y, por supuesto, como cada viernes, a través de la señal de Arab TV. Hoy tenemos un conversatorio muy importante con un invitado muy, muy especial a quien realmente agradezco su compañía. Vamos a hablar respecto a los nuevos asentamientos en la ciudad de Belén y lo que vamos a entender, luego de desarrollar este conversatorio, como la herencia de la era Trump. Lamentablemente, en esta ocasión no vamos a tener posibilidad de preguntas debido a que nuestro invitado está en Palestina y por la diferencia horaria tuvimos que juntarnos un poquitito más temprano hoy, viernes, y grabar este espacio para ustedes. Está con nosotros Daniel Aboid, cientista político chileno, que está en estos momentos en Palestina en un cargo realmente importante, de gran relevancia, y que nos puede entregar tremenda información muy, muy interesante respecto a lo que está pasando hoy en Palestina, y partir por contarles a ustedes, a quienes no lo han visto, a quienes no han visto en las noticias lo que está ocurriendo respecto a los nuevos asentamientos en Belén. Javier, bienvenido a este espacio de conversación. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a la comunidad palestina de Chile por esta invitación. Saludos a todos. Y en esto que puede ser incluso un reencuentro, porque a lo mejor, bueno, la verdad no muchos deben saber, pero yo antes de venir acá, el programa Palestina por Siempre, que hoy se da en Radio Universidad de Chile los días domingos, lo conducíamos Andrea y yo en Radio Nuevo Mundo antes de que yo lo hiciera, y de hecho, estoy seguro que tenemos algunos de nuestros amigos de ese tiempo, Raúl Martínez, Rodrigo Fuentes, a lo mejor viendo el programa, así es que un saludo muy grande a ellos también, y a la comunidad palestina de Chile que nos ha juntado en este espacio nuevamente, Andrés. Muchas gracias, Javier. Yo me acuerdo con mucho cariño de Palestina por Siempre, primero en Radio Universidad de Chile y ahora junto a tu papá. Perdón, primero en Radio Nuevo Mundo y ahora en Radio Universidad de Chile con tu papá. Así que bueno, vamos con este espacio de reencuentro entre nosotros, compartamos que aunque quienes nos están escuchando, este espacio tan ameno, yo con esta vista maravillosa y tú ahí en Palestina. ¿Qué es esto de los nuevos asentamientos en Belén, Javier? No habíamos escuchado hace un tiempito, hace unos poquitos días atrás, estas negociaciones, que estas alianzas entre los países árabes e Israel tenían como condicionante que se detuviera la expansión de asentamientos israelíes, pero ahora tenemos la certeza de que vienen nuevos asentamientos en Belén. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y hubo algo que no se comprendió, un acuerdo que no fue claro, alguna ingenuidad de parte de alguna de las partes árabes? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, probablemente hablar de asentamientos solamente en Belén es disminuir la situación. Sin embargo, entendiendo que en la comunidad palestina de Chile existe un acercamiento familiar muy importante hacia la zona de Belén en general, es importante resaltar lo que sucede ahí, sobre todo con los anuncios que han ocurrido durante el último par de semanas, que básicamente impulsan lo que es el proceso de anexión que continúa sobre el territorio palestino ocupado y que vamos a hablar evidentemente en detalles de ello. Pero es importante, digamos, para poner esto en contexto, acá estamos terminando una era bastante negra que han sido estos 4 años de la administración de Donald Trump, que no ha sido solamente nefasto para Palestina, sino que ha sido nefasto para la comunidad internacional en su conjunto. Y eso es algo que hay que tener bastante claro, por cuanto los principios de lo que se podría a lo mejor llamar política exterior de la administración de Donald Trump han sido principios que básicamente han impulsado una anarquía a nivel internacional, digamos, o es lo que han buscado. Han atacado al multilateralismo en todas sus formas, han amenazado a la Corte Penal Internacional, se han retirado de la UNESCO, se han retirado del protocolo medioambiental de
París, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual la diplomacia norteamericana ha sido una diplomacia que ha atacado los principios fundamentales de la comunidad internacional en cuanto al multilateralismo. Y en cuanto a Palestina en particular, no es que antes del presidente Trump hubiese habido una administración pro-Palestina, no es eso, pero existían ciertas bases de la política exterior norteamericana que no se cruzaban. Había uno de los principales negociadores norteamericanos en los tiempos, digamos, anteriores, Aaron David Miller, que en alguna ocasión señaló, obviamente después de dejar su cargo, de que ellos básicamente actuaban como abogados de Israel más que como mediadores en el proceso de negociación. Sin embargo, a mí personalmente me da la impresión que esos negociadores, Martin Indyk, Dan Purzer, incluso de cierto modo Dennis Ross, impulsaban mucho lo que era lo que ellos consideraban los intereses de Israel, sin necesariamente considerar las colonias ilegales en territorio ocupado como parte de ese interés. Lo que hemos visto con la administración Trump es que básicamente los colonos israelíes los que han controlado la política de Estados Unidos en esta zona. Entonces se pone, por ejemplo, como embajador a David Friedman, que es una persona que ha financiado abiertamente la colonización de territorio ocupado palestino. Se pone como enviado a la región a Jason Greenblatt, que es una persona que incluso vivió por un tiempo en una colonia en la zona sur de Belén. Entonces estás hablando de gente que ideológicamente están completamente a favor de la anexión de territorio ocupado palestino e intentaron cambiar todas las bases del proceso de paz, que por lo menos por lo demás está difunto, pero las bases de lo que se podría denominar como una solución, intentaron hacer todo lo posible para que sea irreversible. Y dentro de ese contexto es que nos encontramos con el anuncio, por ejemplo, que ocurre hace un par de semanas, de básicamente lo que es la construcción de una nueva colonia completamente, que es el caso de Givat Hamatos, al norte de Belén, que básicamente va a cumplir la función de unir dos colonias que ya están al norte de la zona de Belén, que son Gilo, en tierras ocupadas Sapet Yala, Har Homa o Jabal Abu Ghnem, en tierras ocupadas Abed Sahur, y con eso básicamente lo que se hace es cortar, incluso sin necesidad del muro, la relación que por miles de años ha unido a Belén por un lado y Jerusalén por el otro. ¿Y cómo impactaría eso a las personas, a los palestinos que viven ahí en este espacio que tendría que, me imagino, despejarse para poder generar una anexión de estas dos colonias? ¿Cómo impacta a las personas que tienen ahí sus casas, sus comercios, sus locales, sus olivos? ¿Cómo impacta todo ese ecosistema que está precisamente en esta ruta diseñada para juntar estas dos colonias? Evidentemente que primero hay que ver qué es lo que busca Israel, ¿no? Porque evidentemente que el impacto acá es grueso, y podemos hablar de la zona, y vamos a hablar evidentemente de la zona de Belén en detalles. Lo que busca Israel básicamente acá es impulsar a mayor medida la anexión de territorio ocupado. ¿Para qué? Y esto lo decía la Corte Internacional de Justicia cuando Palestina fue con el caso del muro el año 2004, para negar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, para perpetuar una situación en la cual Israel controla no solamente la tierra de Palestina, sino que los derechos del pueblo palestino en general, y no se permite que ellos se puedan implementar sobre el terreno. Y esa es la agenda, porque hay que ser muy claros, Andrea. Es decir, cuando hay ciertos miembros de la comunidad internacional que hablan así como que si es que Israel buscase una solución pacífica o una solución de dos estados, hay que ser muy claro, digamos, acá ya no quedan muchas dudas. El gobierno israelí no tiene una solución de dos estados, es decir, Israel y Palestina viviendo uno al lado del otro como parte de su programa. Ellos lo que tienen simplemente es lo que se conoce como una solución de, entre comillas, solución, no es una solución, una realidad de un estado con dos sistemas distintos. Eso que en Sudáfrica se denominó apartheid y que acá también se puede denominar apartheid en particular. Y eso es básicamente lo que están buscando, es perpetuar el control sobre el pueblo palestino. Y de forma completamente impune, digamos, porque no espera que haya ninguna reacción por parte de la comunidad internacional, o ninguna reacción concreta, pongámoslo de esa forma.
O sea, en lo concreto, lo que Israel quiere es mantener un status quo, mantener una situación como la que se vive actualmente. No hay una intención, una intencionalidad de acercar a las partes, de convertir a los palestinos en sujetos de derecho pleno, tal como lo son los colonos. Sí, hay una cosa que es muy lógica, Andrea. Si tú buscas un plan de paz, si tú buscas una solución en la cual coexistan dos estados, entonces no tiene ningún sentido que te dediques todos los días a demoler hogares de palestinos en el territorio del otro estado, a expropiar territorios palestinos para expandir colonias en el territorio del otro estado. No tiene absolutamente ningún sentido. Acá claramente lo que sucede es que Israel busca la perpetuación de ese control sobre el pueblo palestino. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que tú... Acá existe una situación concreta que tiene que ver con qué es el futuro que puede tener Belén en una situación como esta. Porque si es que el tema fuese solamente una colonia o la unión de dos colonias, a lo mejor podría ser un poco más liviano. Pero la gente que en algunas semanas más va a estar cantando villancicos de Navidad, muchas veces olvida la realidad de ese lugar donde todo comenzó, digamos, donde ese mensaje de esperanza, por lo menos para los que creen, nació. Belén es un distrito dentro de Palestina, donde Palestina tiene un control limitado solamente de algo así como el 13% de eso. Es decir, prácticamente un 87% de Belén está controlado por Israel, ya sea a través de 18 colonias ilegales que rodean Belén por todos lados, norte, sur, este y oeste, ya sea a través de la construcción del muro ilegal de anexión, ya sea a través de la construcción de carreteras para el beneficio de las colonias israelíes, como lo que está ocurriendo en la zona del Majrur, en Bet Yala, durante los últimos meses, o ya sea a través de zonas militares cerradas, o este juego que muchas veces hacen de declarar zonas como zonas verdes, como protección natural, pero que en más de algún caso se ha dado de que eso simplemente se hace para que los palestinos no puedan construir, y que en ciertos casos, como el caso de Jabal Abu Ghneim, por ejemplo, en Bet Sahur, simplemente de un día para otro se termina cambiando el uso o la categoría para que Israel pueda avanzar en la construcción de colonias. Entonces estamos hablando de una ciudad de Belén, de una gobernación de Belén completamente rodeada por las colonias israelíes. ¿Esto qué significa? Significa, por un lado, de que no existe conexión con Jerusalén, que es una conexión de miles de años. Es decir, estamos hablando de ciudades que están conectadas por muchas razones y que están solamente, si uno cuenta, desde la iglesia de la Natividad en Belén hasta el Santo Sepulcro en Jerusalén, en la ciudad antigua, hay solamente 10 kilómetros. Es decir, estamos hablando de un espacio bastante reducido, que se está evidentemente haciendo imposible con esta realidad. Pero también existe evidentemente un tema económico. Israel con esto no solamente toma tierra, sino que con la tierra los recursos naturales de la gente, y la posibilidad de expansión es muy baja. Mucha gente habla de la alta densidad de población en la Franja de Gaza, que es un tema muy importante del cual se debe hablar bastante, que se mantiene completamente acercada por Israel. Pero lo que estamos viendo en Belén, por ejemplo, es incluso una densidad poblacional más alta que la que hay en Gaza en particular, debido a este control israelí que básicamente hace de que los palestinos no puedan expandirse, y que tiene que ver con esta idea que el historiador israelí Ilan Pappé describía muy bien en su clásico La limpieza étnica de Palestina, esta dinámica de el desplazamiento y el reemplazo, que no suena muy bien en español, que en inglés suena como el displacement, replacement, digamos que es un poco lo que él hablaba en su libro. Pero hay un punto en el que me gustaría detenerme para que tú nos explicaras, para que la gente que nos está viendo hasta ahora lo entienda. ¿Qué pasa? ¿Será que el afán entonces es asfixiar a los palestinos que viven en Belén, con esto de tenerlos absolutamente rodeados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de las personas que tienen sus propiedades, sus casas en el territorio en el cual se planea construir este nuevo asentamiento? A estas personas se les indemniza, se llega con ellos a algún acuerdo, se llega con ellos a algún consenso. Ahora, por otro lado,
donde hay tantos colonos israelíes para situarse precisamente en esta cantidad de asentamientos que se construyen año a año en territorios ocupados palestinos. Ya. Si hablamos del número de colonos israelíes en Belén, estamos hablando de aproximadamente 180.000, rodeando todo Belén. Y es un número que evidentemente crece bastante por cuanto algunas de las colonias donde Israel más expande su presencia es en la zona de Belén. Particularmente si hablamos, por ejemplo, de la zona norte, Gilo, Har Homa, y ahora evidentemente Otequiba, Hamatos. Hace 2 o 3 semanas tuvimos el anuncio de expansión de Har Gilo, que queda en la parte más alta de Bet Yala. Los que conocen Bet Yala, cerca del Hotel Everest, por ejemplo, a un costado del Majruri y Kremesan, 900 unidades, básicamente. O sea, estás hablando de una colonia que era relativamente pequeña antes de que Israel comenzase la construcción del muro, y que hoy básicamente se ha prácticamente duplicado luego de que Israel comenzase a construir el muro. Es decir, existe una relación clara entre este muro de anexión y la expansión de colonias israelíes en territorio palestino ocupado. ¿Qué pasa con las tierras? Bueno, Israel tiene muchas formas de expropiar las tierras de los palestinos. Y existen vacíos, por ejemplo, que en el momento de la ocupación israelí en 1967, Jordania, que estaba administrando Cisjordania en ese tiempo, no había terminado el proceso de registro, digamos, formal de las tierras, es decir, toda la gente sabía de quién eran las tierras, pero había un proceso formal que en muchos casos no se terminó, y que se había comenzado pero que no se había terminado, y en muchos casos, claro, están una serie de vacíos, por dar un ejemplo. La expropiación por el beneficio público, que es como muchas veces lo que hacen para expropiar para expandir carreteras, por ejemplo. Claro, suele suceder, evidentemente, que ese beneficio público es un beneficio público israelí, no es un beneficio público palestino. Acá no se da que se expropie a una colonia, por ejemplo, israelí, para que los palestinos puedan tener mejor acceso a la educación o a la salud o a sus recursos naturales, sino que todo lo contrario. Este es un proceso llevado a cabo por Israel. No son los colonos, es el gobierno israelí que está a cargo de este proceso, y que es un proceso que básicamente lo que busca, y reitero, es perpetuar la negación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Es simplemente eso. Belén es un ejemplo, y es un ejemplo muy gráfico, si es que uno ve lo encerrado que está Belén. Pero estamos viendo de que bajo la administración Trump se ha básicamente permitido la idea de anexionar territorio. La anexión de territorio es un crimen de agresión bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y eso se ha básicamente, entre comillas, aceptado. Ese va a ser uno de los desafíos más importantes que va a tener la administración de Joe Biden, porque acá no estamos hablando solamente de Givat Hamatos, estamos hablando también de lo que se conoce como el E1, el E1, en la zona entre Jerusalén Oriental, la Ezriye, y la colonia ilegal de Ma'ale Adumim al este de Jerusalén. Quisiera preguntarte si hay algo que pudieran nosotros, las personas que estamos aquí en Chile y en otros países de Latinoamérica, que son parte de la colectividad palestina en la diáspora, ¿hay algo que pudiéramos o que debiésemos exigir a nuestros gobiernos respecto a lo que está pasando en Palestina, respecto a los asentamientos nuevos que se planean construir? Esto bajo la lógica de que hay muchos familiares que pueden estar precisamente en esos lugares, o chilenos, o de otras partes de Latinoamérica, que tienen no solamente familiares en esas tierras, en Belén, o en otras partes del territorio ocupado, sino que además tienen tierras que son propias, que son familias. ¿Hay algún rol que nosotros deberíamos exigirle a nuestros gobiernos en ese sentido? A mí lo que me ha tocado ver desde acá es que la comunidad palestina en Chile ha estado muy activa en ese sentido. Yo creo que, sobre todo, esa declaración firmada por gente, digamos, por más de 100 líderes, digamos, y representantes de la comunidad palestina, de todos los espectros políticos, de todos los espectros, digamos, laborales, etcétera, que se lo publicaban algunos medios de comunicación, junto con otros elementos muy similares a ellos, lo que se realizaba en el Parlamento. Creo que claramente se ve un trabajo de la comunidad palestina al respecto. A mí personalmente me sorprende que este gobierno de Chile en particular, si no me equivoco, y creo no estar equivocado, debe ser el único gobierno desde el fin de la dictadura que no ha sacado ni siquiera un comunicado condenando las acciones llevadas a cabo por Israel en territorio ocupado palestino.
no sé cuál es la razón de eso, pero en cuanto a trabajo realizado por parte de la comunidad chilena de origen palestino, creo que ha sido muy vistoso. Digamos, a lo mejor ha sido probablemente de los momentos más activos. Y lo que se hizo en cuanto a parar lo que es un anuncio formal de anexión, que acá es importante ver la diferencia. Claro, Israel no ha hecho un anuncio formal de anexión. Sobre el terreno está haciendo una anexión de facto, digamos. Y es un proceso que se da a diario, y es una situación claro, que a lo mejor para algunos gobiernos no es necesariamente relevante, pero es lo que en algún momento va a ser que incluso los miembros de la comunidad internacional en este momento se están dando cuenta de que las posibilidades reales de una solución basada en lo que le llaman los parámetros reconocidos por la comunidad internacional se está convirtiendo prácticamente en un imposible. Ahí me gustaría hacerte una pregunta, porque es una pregunta que nos llegó precisamente en otro conversatorio. Tanto que se ha hablado de estas próximas anexiones que se han anunciado a través de la prensa, a través de las redes sociales, y en algún momento en otro conversatorio alguien nos preguntó, ¿cuál es la diferencia entre estas tan anunciadas nuevas anexiones y lo que en realidad ya existe, que es una ocupación permanente de la totalidad del territorio palestino? ¿Cuál es la diferencia? Es interesante. Hay temas técnicos de por medio. A ver, por dar un ejemplo. Bajo el derecho internacional, la ocupación de por sí no es necesariamente ilegal. Si hay una guerra y un país ocupa el territorio que no le corresponde, existe una serie de normas para esa ocupación. Y evidentemente una de las normas principales es que no es una ocupación permanente, es que es una ocupación plenamente temporal. Esas son cosas que se dan particularmente en lo que es la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que por ejemplo hace que se convierta básicamente en un crimen el trasladar ciudadanos de un propio país a un territorio ocupado. Lo que pasa es que, claro, para Israel o para los gobiernos israelíes en estos momentos, desconocer el derecho internacional es sencillo. Ellos básicamente dicen que no existe una ocupación y por ende esto no es válido. Ahora, decir que no existe una ocupación solamente lo pueden decir estos abogados expertos en quiebras y corredores de propiedades traídos por la administración Trump, digamos, como mediadores acá, o gobiernos israelíes, o el Consejo de Colonos, digamos, que básicamente parece que ha influenciado bastante la administración de Donald Trump en los argumentos que ha utilizado. Pero ninguna parte seria de la comunidad internacional puede reconocer que esto no es una ocupación. Lo ha dicho la Cruz Roja Internacional, lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, acá no existe un debate al respecto, existen ciertos argumentos, pero no hay un debate que se pueda realizar al respecto. Evidentemente que una de las cosas que genera más escozor es, claro, si esto está pasando, ¿por qué no se hace nada al respecto? ¿Por qué no hay hechos concretos al respecto? Esa es una gran pregunta. Volviendo a la pregunta que se ha planteado, acá básicamente lo que Israel ha hecho es una especie de juego de palabras, pongámoslo así, donde Israel no ha dicho formalmente que continúa el proceso de anexión de territorio ocupado, pero sobre el terreno lo hace. Entonces, pero por dar un ejemplo, la semana pasada Mike Pompeo, ¿no? el secretario de Estado norteamericano, hizo una visita a una colonia, la colonia de Pesagot, muy cerca de donde estoy acá, en Ramallah, en tierra ocupada a El Bir, Jabal al-Tawi. Y ahí hizo un anuncio en el cual señaló de que de ahora en adelante los productos de las colonias israelíes en lo que se conoce como la zona C, o ese 60% de Cisjordania ocupada que está bajo 100% de control israelí, pueden ser etiquetadas o deben ser etiquetadas para ir a Estados Unidos como productos hechos en Israel. Bueno, eso es un reconocimiento de anexión, y que de hecho ha puesto a la administración Trump en una posición incluso más extrema que la posición del gobierno israelí propio, que si bien avanza con la anexión sobre el terreno, no ha llevado a cabo, digamos, un anuncio formal de esto. Pero si es que uno va a ir, por ejemplo, a un tribunal internacional, evidentemente que se puede argumentar que acá están todos los elementos o gran parte de los elementos de un proceso de anexión, y eso es una cosa, digamos, que muy pocos tienen dudas al respecto.
Bueno, hay algo que no puedo dejar de preguntarte. Tú al principio de este espacio partiste diciendo que estos habían sido 4 años desastrosos. ¿Qué expectativas podemos tener, más o menos, para los 4 años que están por venir? Y digo más o menos porque podemos ver una cosa en el discurso, en la acción otra, pero más o menos, ¿qué es lo que tú piensas que podría venir para estos próximos 4 años, considerando el cambio de mano, el cambio de gobierno en Estados Unidos? Bueno, es interesante. A ver, primero hay que decir que Joe Biden históricamente no es reconocido particularmente como una persona pro-Palestina. De hecho, es reconocido como una de las personas más cercanas a Israel dentro del Partido Demócrata. Sin embargo, también es importante entender que en el Partido Demócrata ha habido un cambio importante, donde hoy en día hay un sector progresista dentro del Partido Demócrata muy grande, que en las primarias del Partido Demócrata se vio reflejada las candidaturas de Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que plantearon un cambio de discurso importante dentro del Partido Demócrata. El Partido Demócrata gana o va a una elección presidencial con una plataforma política que por primera vez agrega un punto que es muy interesante. Habrá que ver cómo eso se refleja en el terreno, pero señala de que ellos entregan a cada israelí y cada palestino la misma importancia y que ambos deben gozar en cantidades iguales de libertad, seguridad, prosperidad y democracia. Eso es primera vez que una plataforma, un candidato que gana una elección presidencial en los Estados Unidos, se incluye algo al respecto. Claro, uno puede buscar muchos peros en esa plataforma del Partido Demócrata, que no se menciona la ocupación, que Jerusalén se menciona de forma relativamente vaga. Hay muchas cosas que se pueden plantear al respecto. Sin embargo, esa voz progresista dentro del Partido Demócrata no se puede ignorar. Está muy bien representado dentro del Congreso, incluyendo, por ejemplo, lo que fue la primera mujer palestina norteamericana, Rashida Tlaib, que es hoy en día una congresista norteamericana, pero por ejemplo, las congresistas de las que le llaman el escuadrón, ¿no? Acacio Cortés, Ilhan Omar, digamos, que incluyen un discurso que incluso ha roto algunos tabús dentro de Estados Unidos, como por ejemplo llamar a que hayan sanciones a Israel, o en otros casos, a condicionar estas ayudas millonarias que entregue Estados Unidos a Israel al respeto por parte de Israel a los derechos humanos o a sus obligaciones frente al proceso de paz. Ahora, ¿cuál va a ser el gran desafío que va a tener Joe Biden? En todos los aspectos, no solamente en el caso palestino-israelí, es revertir las políticas tomadas por la administración Trump. En el caso Palestina-Israel, él ha hecho algunos anuncios, pero evidentemente uno tiene que esperar a ver cómo se traduce eso sobre el terreno. Particularmente, digamos, estamos hablando de que ellos van a volver a tomar el tema de la solución de 2 estados como un tema central. Yo personalmente creo que muchos palestinos ya están cansados de escuchar esto de la solución de 2 estados. Entonces, a lo mejor lo que va a tener que hacer la administración Trump es traducir qué significa 2 estados a una política real. Nadie puede hablar de 2 estados sin hablar de terminar la ocupación israelí sobre el terreno. O sea, esa es la base. Acá se tiene que hablar de la libertad del Estado de Palestina. Joe Biden, su campaña habla de que están en contra de la expansión de las colonias israelíes, y por eso es que hoy Israel se está apurando mucho para aprobar la mayor cantidad de colonias posibles antes del cambio de mando en los Estados Unidos. Ha hablado de que está completamente en contra de la anexión, y eso es algo que Israel va a tener que escuchar bastante al respecto. Ha hablado también de querer retomar lo que son las ayudas humanitarias a Palestina. Recordemos que la administración Trump cortó ayudas incluso a los hospitales que atienden enfermos de cáncer en Palestina. O sea, eso fue básicamente lo que podría ser una condena a muerte para muchas personas que estaban en tratamiento. Bueno, la administración Trump lo hizo. La administración de Joe Biden ya ha señalado que van a retornar esas ayudas o la futura administración. Y en el tema diplomático, recordemos que Trump cerró el consulado de Estados Unidos en Jerusalén. Para que la gente se haga una idea, el consulado de Estados Unidos en Jerusalén funcionaba desde el año 1844, una de las misiones diplomáticas norteamericanas más antiguas en el mundo. 104 años más antiguo que el Estado de Israel como tal.
y que llevaba a cabo las relaciones entre Palestina o el pueblo palestino, quienes vivían en Palestina, y Estados Unidos 100 años antes de la creación del Estado de Israel. Digamos, cuando algunos hablaban de, o sea, antes de que comenzasen los mitos de que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Él ha señalado que quiere reabrir el consulado. Interesante, esperemos que lo pueda reabrir. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Israel en ese sentido. Y ha señalado que quiere trabajar para reabrir la misión de la OLP en Washington, que fue cerrada por Trump, y habrá que ver, claro, cómo se va a llevar a cabo esa situación. Javier, tú nos decías, yo te pregunté en un momento que deberíamos nosotros exigir a nuestros gobiernos como la comunidad palestina en la diáspora, y quería contarte que este espacio lo escucha mucha gente de la región, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Colombia incluso, y me gustaría que tú le contaras a todos los que nos escuchan cuál es la importancia de mantenerse activos como comunidades palestinas en el exterior, tal como tú nos señalabas en el caso chileno. A ver, el tema de Palestina es un tema que va bastante más allá de lo que es los palestinos de por sí o las comunidades palestinas. Y eso lo refleja muy bien lo que han sido los 4 años de la administración Trump. Es decir, estamos hablando de una situación que ha afectado, digamos, las bases principales de lo que es la comunidad internacional en su conjunto. Y eso evidentemente que es un daño. Es decir, si que acá se va a legitimar, por ejemplo, uno de los principios básicos, o sea, se va a deslegitimar uno de los principios básicos de relaciones entre los países, que es que no se puede adquirir territorios por la vía de la fuerza, que es básicamente algo que fue instaurado luego de la Segunda Guerra Mundial, como uno de los, básicamente, bueno, incluso viene desde antes, pero centralmente como una de las grandes lecciones aprendidas en todos esos conflictos que dieron muertes a billones y millones y millones de personas. Digamos, es un retroceso para la comunidad internacional en su conjunto que hayan regímenes populistas de derechas que intenten pulverizar, digamos, esa situación, pulverizar esas bases de la comunidad internacional. Entonces, claro, digamos, si es que las comunidades en Latinoamérica van a empezar a dejar de lado lo que es la importancia de regirse por el derecho internacional, y van a empezar a permitir que haya ciertas voces que digan, pero si los israelíes nos dan cooperación, los palestinos, ¿qué nos dan? Bueno, eso es básicamente venderse al mejor postor, digamos, pero recordemos que uno de los principales, que las fuentes principales de poder de los estados tiene que ver con la credibilidad que esos estados puedan generar en sus relaciones internacionales. Y no sé qué credibilidad puede haber cuando básicamente la política exterior de ciertos países se vende. ¿Qué pasa cuando en Naciones Unidas se vota una resolución tan sencilla como el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, y países como Guatemala y Honduras no votan a favor de esa resolución? Guatemala y Honduras entre 5 países. O sea, es una cosa que a mí personalmente no me cabe mucho en la cabeza. Es decir, tú puedes querer ser pro-israelí, tú quieres poder acercarte más a Washington a través de Israel. A pesar que no sé si te acuerdas, Andrea, cuando el presidente Donald Trump se refirió a Guatemala y Honduras como los shithole countries, ¿no? que digamos que bastante, un insulto bastante importante, digamos, a ellos. Y claro, los presidentes de Honduras y Guatemala insistieron, a pesar de ser tratados como shithole countries, ¿no?, insistieron en querer acercarse a Estados Unidos a través de Israel. Bueno, ¿qué clase de respeto pueden generar esos países en la comunidad internacional? Yo creo que es bajo. Pero es sorprendente que un país como Honduras, por ejemplo, con una comunidad palestina tan grande, sea hoy en día uno de los países que más apoya este proceso de violación sistemática de los derechos del pueblo palestino. Bueno, y hay un claro llamado no solamente al gobierno de Honduras, sino a la comunidad palestina, a la diáspora palestina que reside precisamente en ese país. Yo creo que es muy importante hacer énfasis en este punto, Javier, porque muchas veces en espacios como este y en universidades, en las organizaciones sociales palestinas, escuchamos que ¿qué podemos hacer estando tan lejos? ¿Qué podemos hacer
que sea vinculante estando tan lejos de Palestina, tan lejos desde el punto de vista de los kilómetros? Bueno, y hay muchas alternativas. Está precisamente ser un actor importante, creer que somos una comunidad que llega a ser un actor importante a nivel país, a nivel de implementar, de solicitar, de buscar maneras en el gobierno, de vincularnos con otras organizaciones sociales. Por eso me gustaría que tú hicieras una invitación desde el punto de vista de la importancia que esto tiene para quienes estén interesados en acercarse a las organizaciones palestinas en Chile, que ya las hay, y yo siempre digo que ya las hay desde los distintos intereses. Si mi interés por Palestina es a través del arte, las hay. Si mi interés por Palestina es a través de lo político, hay organizaciones también. Si quiero, desde la participación ciudadana, desde los estudiantes, está la Unión General de Estudiantes Palestinos, y contarle a la gente que es tremendamente vinculante participar, estar informado y ser nosotros agentes de cambio. Somos patrimonio vivo del pueblo palestino y tenemos un rol importante en cuanto a la difusión, primero que nada, a difundir y a explicar qué es lo que está pasando en Palestina y convencer a quienes escuchan de que todos tienen un rol respecto a eso. A ver, yo creo que es importante que la gente se vincule antes de que ocurran cosas más terribles de lo que ya está ocurriendo. Es decir, yo creo que mucha gente que está viendo hoy día habrá ido a manifestaciones por los ataques israelíes a Gaza, por ejemplo, el año 2014, cuando se hicieron grandes manifestaciones en Chile particularmente al respecto y en el resto del mundo también. Pero es importante, digamos, poder involucrarse no solamente cuando ocurren esos crímenes tan catastróficos, digamos, sino que acá lo que estamos viendo es una situación diaria. Es decir, no porque no aparezcan noticias todos los días es que la ocupación se ha acabado. La ocupación bajo el derecho internacional significa control. Y acá lo que hace Israel básicamente es controlar todos los aspectos de la vida de los palestinos. Acá hay gente de las comunidades palestinas en Latinoamérica que no pueden venir a Palestina, porque Israel controla las fronteras y no les permite que puedan ingresar. Y Palestina no controla su registro de población y por ende tampoco puede emitir, por ejemplo, ni visado ni cédulas de identidad para esa gente. Acá existen literalmente hogares palestinos son demolidos todos los días. Es cosa simplemente de ver un poco lo que está sucediendo acá sobre el terreno. Miles de hogares palestinos están siendo amenazados con demoliciones también. Hoy en día en Jerusalén, decenas de familias pueden verse, digamos, expulsadas de sus hogares en cualquier momento. Aparte de lo que es esta expansión de colonias constante, este impulso dado por la administración de Donald Trump al proceso de colonización y de anexión por parte de Israel es un proceso que se debe revertir con mucho trabajo. Esto no es algo que se vaya a revertir mágicamente porque Donald Trump no está en la Casa Blanca. Evidentemente que una administración demócrata, la administración de Joe Biden, escuchando a estos sectores, digamos, más progresistas dentro de su partido, y escuchando, digamos, a todo este conjunto que se empieza a generar alrededor de eso, porque Palestina se ve como una lucha junto con el Black Lives Matter, con los latinos en los Estados Unidos, digamos, existe una serie de... Palestina ha logrado meterse dentro de esos sectores, lo han ingresado. Digamos, son países que no pueden, eventualmente, Estados Unidos en particular, ver esta situación como un third party, digamos, como alguien que está viendo las cosas simplemente desde afuera. Ellos están directamente involucrados al respecto. Pero también todos los miembros de la comunidad internacional, incluyendo Chile, tienen una responsabilidad con la implementación de estos principios. Y evidentemente que eso, digamos, va a través de la implementación de las resoluciones, sobre todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2334, la diferenciación entre Israel y los territorios que ocupa, etc. Es decir, la gente, digamos, esas cosas no se dan y no se cambian solamente esperando decisiones de los gobiernos. Todo el mundo tiene un rol que jugar, entendiendo que acá estamos hablando de un proceso de negación sistemática de la identidad nacional del pueblo palestino. Entonces, cuando uno baila Dabke, cuando uno va a apoyar a Palestino al estadio, cuando uno se reúne a través de la cultura, y cuando uno evidentemente se reúne a través de organizaciones, digamos, incluso más políticas, claramente, está revirtiendo eso. O sea, yo creo que hay muchas razones para estar triste, hay muchas razones para perder la esperanza.
que es algo que yo personalmente intento no hacerlo. Pero yo a veces me pregunto, ¿no? Cuando ocurre la Nakba el año 48, ¿alguien pensó que 72 años después la bandera de Palestina iba a estar flameando en Naciones Unidas? Alguien puede decir, es simplemente simbólico. No es simplemente simbólico. Digamos, evidentemente que eso no va a liberar Palestina de por sí, pero son elementos que sumados, evidentemente que avanzan una realidad sobre el terreno. Israel intenta imponer la realidad de las colonias para hacer irreversible su control sobre Palestina. Bueno, Palestina también puede imponer realidades. Y esas realidades se van imponiendo a diario, y no solamente aquí en Palestina, sino que también en la diáspora. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que el último mensaje es clave, quedarnos como tú, esperanzados, pero no esperanzados sentados, sino que esperanzados activos, comunicando, informando a otros, para eso informándonos nosotros mismos, estando muy atentos de lo que ocurre en Palestina, muy motivados sin duda, porque yo creo que desde aquí, de los que estamos en Chile, no hay nadie que no anhele un Estado palestino soberano, sobre todo aquellos que estamos comprometidos con los derechos humanos. Yo siempre lo digo, usted está comprometido, usted cree en los derechos humanos, entonces debe creer y alimentar la causa del pueblo palestino. No hay causa más noble. Te quiero dar las gracias, Javier, por estar con nosotros en este espacio. Nos costó mucho llegar a una hora para poder encontrarnos. Yo sé que tú estás súper ocupado. Yo estoy súper agradecida desde acá. Te mando un abrazo enorme, y yo sé que muchos de quienes nos están acompañando hoy te conocen. Para quienes no te conocen, les tengo que decir que qué bueno que estuvieron acá, porque tuvimos hoy con nosotros un lujo de invitados. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Andrea. Nuevamente agradecer a la comunidad palestina de Chile por esta oportunidad y por esta invitación, y agradecer a todos los que nos sintonizaron, a todos nuestros amigos, mandar saludos a la familia, que yo sé que varios estaban viendo esta transmisión, y bueno, y nosotros nos encontramos, aunque en bloques separados, creo el domingo, en Palestina por Siempre, ¿no, Andrea? Exactamente, en Radio Universidad de Chile, prácticamente cada domingo. O sea, Javier, es un lujo de invitado que tenemos casi cada programa, así que ahí también los escuchamos, a estar muy atentos a lo que pasa en Palestina, muy informados, para poder ser precisamente protagonistas de lo que queremos lograr en Palestina, un pueblo palestino soberano, contando, informando, siendo partícipes de lo que queremos lograr. Muchísimas gracias, Javier. Saludos a todos, que estén bien. فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله وانا مهما